Estudié mis primeros años de colegio, primaria y parte de la secundaria en colegios religiosos. Nunca fui un estudiante muy sobresaliente en el colegio. Fruto de ello, tuve algunas conversaciones sobre mi rendimiento académico con mi padre. Él se sentaba en su cama y yo me sentaba en una hamaca que había en su cuarto. No recuerdo exactamente cuáles eran las palabras que él me decía, pero sí me acuerdo de una palabra que me quedó marcada hasta el día de hoy: mediocridad. Él me decía que la mediocridad era el peor enemigo del hombre y que uno debería dar su mejor esfuerzo en cada una de las actividades que desarrollara. Soy Carlos Cuellar Aguilera, esta es mi familia. Llevo vinculado a la educación superior más de 25 años y actualmente me desempeño como rector de una universidad. Volviendo a mi historia, cuando entré a la adolescencia empecé a cuestionar por qué teníamos que aceptar todo lo que nos decía un adulto o por qué teníamos que estar de acuerdo con lo que nos decía el profesor o por qué no podíamos tener ideas propias. Como se imaginarán, en un colegio tan estricto como el mío y en esa época, esto me generó ciertos conflictos, pues tenía discusiones con mis profesores. Hasta que llegó un día y el director me dice que me tenía que ir del colegio, por lo que él llamaba mala conducta, y yo hasta el día de hoy estoy convencido que fue el inicio de mi espíritu contestatario. Voy a tratar de reflejarles una anécdota para que entiendan lo que digo. Estaba en mi clase de dibujo técnico, le presento el trabajo al profesor y él me dice: rehacelo. ¿Está bien, profe? ¿En qué me equivoqué para no cometer el mismo error? Y simplemente me responde: rehacelo. Me voy a mi asiento, saco el famoso borrador de pan de miga que nos hacían comprar, empiezo a borrar, se me acerca y me hace una X grande con bolígrafo en mi trabajo. Entonces yo lo miro y le digo: ¿Qué pasa? Le digo: ¿por qué hace eso? Te dije que lo rehagas, estoy borrando para rehacerlo. Entonces ya me entra la rebeldía, saco mi borrador azul con rojo y empiezo a borrar el bolígrafo. Él se molesta más, arruga mi hoja: te estoy diciendo que lo rehagas. Yo ya sin decir nada, empiezo a estirarme y vuelvo a borrar. Bueno, eso causó que me saque del curso y posteriormente el director hable conmigo. Salí bachiller bueno, ahí me di cuenta que no tenés que aceptar cambiar tus ideas solo porque alguien te lo dice. Tenés que si crees que tenés la razón, tenés que defender tus ideas. Salí bachiller de otro colegio y mis padres me dieron la posibilidad de irme a estudiar al exterior. En esa etapa de la universidad tampoco fui el mejor estudiante de la universidad, pero mi crecimiento personal fue definitivamente exponencial. Terminé de madurar, formé mi carácter, acentué los valores que me habían inculcado mis padres y me di cuenta que no siempre se podía acudir a un adulto para que te solucione los problemas. No estaban tus padres. En realidad me di cuenta que el adulto era yo y que yo tenía que definir mi futuro y solucionar mis problemas. Pero algo que realmente me hizo entender era que la educación es fundamental para poder avanzar en la vida. No pude terminar mis estudios en el exterior, me volví a Bolivia porque me casé y porque nació mi primera hija. Estoy convencido que este es un punto de inflexión en mi vida. Hay un Carlos antes y después de este momento. En primer lugar, porque tenía otra persona que me exigía a que yo sea cada vez mejor, en otras palabras, como me decía mi padre, a no ser mediocre, y además porque había una personita que dependía 100% de mí, que era mi hija, Ana Laura. Carlos Daniel y Kiara vinieron a reforzar este sentimiento después, que son mis otros dos hijos. A partir de ese momento, mi rendimiento académico fue muy bueno, empecé a trabajar y estudiar al mismo tiempo, y curso que había lo tomaba, curso que estaba a mi disposición lo tomaba.
Hice un curso de computación en un instituto que estaba iniciando, que era de mi cuñada. Termino el curso y ella me pregunta si no quería ser ayudante de un grupo numeroso que había. Le dije que sí, y ahí me di cuenta que se me daba bien enseñar, que me entendían cuando yo explicaba algo. Luego me ofrece ser el instructor titular, le digo que sí, y es en el momento en que descubro mi vocación, que luego se convirtió en mi pasión, y hace más de 25 años mi profesión, mi quehacer, que es la docencia y la educación superior. Cuando defendí mi tesis, el presidente del tribunal era el decano de mi facultad, ve en mi hoja de vida que era instructor, me propone preparar un programa analítico, lo preparo y me pregunta si quería ser docente. Le dije que sí, porque era algo que se me estaba dando bien, además era un ingreso extra. Empiezo a dar clases. En esa época ya estaba empezando el internet, los estudiantes tenían dónde contrastar lo que uno les decía. Yo trataba de prepararme muy bien para cada una de las clases, iba a la biblioteca, compraba libros, etc. No obstante, hubo un par de estudiantes que me complicaron la clase y que me hicieron preguntas que en ese momento no podía responder. Les dije, ok, voy a averiguar y te contesto en la siguiente clase, y así lo hice. Ahí me di cuenta que nosotros no tenemos por qué saberlo todo. Lo que sí tenemos que saber es dónde averiguarlo o quién te lo puede enseñar. Un líder debe tener la habilidad de rodearse de otros líderes que complementen tus capacidades y tus habilidades. Y sobre todo debe tener la humildad de entender que no lo sabemos todo, ni siquiera sabemos mucho. Luego pasé a ser docente con permanencia y jefe de carrera en esa universidad. Y me di cuenta que los estudiantes y las personas que trabajan con vos siempre van a admirar más lo que haces que lo que decís. Definitivamente un buen ejemplo es mejor que varios consejos. Una de las charlas que daba en la universidad era de marketing personal. En esta charla yo decía que todos teníamos que tener un plan de vida, y dentro del plan de vida un plan profesional. Definí mi plan profesional en la que puse un objetivo: ser rector de esa universidad. Definí ciertos requisitos y cierto plazo para poder conseguirlo. No era un secreto para nadie, lo conversaba con mis estudiantes y les decía siempre que ellos deberían aspirar siempre a crecer en las empresas que estén. Y si no se daba en los plazos que ellos establecían, obviamente cumpliendo con todos los requisitos, una opción siempre era cambiar de rumbo. Esto pasó conmigo. Llegó el momento en que, de acuerdo a mi plan profesional y el cronograma de vida que yo había hecho, no se dio el poder ser rector en la universidad. Entonces tenía que tomar una decisión. Tomé la decisión de renunciar de la universidad, busqué un trabajo que no estaba relacionado con la academia, pero seguía dando clases de forma externa. Y el objetivo de ser rector no lo borré, simplemente lo llevé unos años más adelante porque creía que podía hacerlo en algún momento y que se iba a dar la oportunidad. Mientras trabajaba en este nuevo desafío, recibo una propuesta de una persona que ahora admiro y respeto mucho, una propuesta laboral, la cual rechazo en 2 ocasiones. Porque les decía que en ese momento estaba bien en el trabajo que tenía. Luego me hace una tercera propuesta, en una tercera reunión. Y le digo, le agradezco mucho la propuesta, pero no es algo que me llame la atención. Él me dice, ni siquiera te he dicho cuál es el salario. Le digo, en esta etapa de mi vida estoy buscando otra cosa, estoy buscando algo que realmente me apasione, estoy buscando algo que sea a largo plazo, y esto no me llama mucho la atención. Entonces él me dice, ok, te voy a cambiar la propuesta. Te propongo ser rector de una universidad que tiene una proyección de crecimiento nacional. ¿Qué creen que fue lo primero que se me vino a la cabeza? Mi plan profesional. El objetivo que yo había trazado, esta vez se adelantó. Acepté la propuesta,
A los 38 años asumí el desafío, fui rector nacional de una universidad que en ese momento tenía 3 sedes académicas, aproximadamente 8.000 estudiantes y unos 3.000 graduados. Definitivamente ha sido el desafío profesional más importante y grande de mi vida profesional. Gracias al esfuerzo que hemos hecho con todas las personas que trabajan y han trabajado en estos años dentro de la universidad, hemos logrado convertir en esta universidad en una universidad con 30.000 estudiantes, presente en los 9 departamentos y con más de 17.000 graduados. La verdad que es un desafío que aceptamos y gracias al esfuerzo de todo un equipo hemos logrado crecer bastante. Siempre quise que mi padre se sienta orgulloso de mí, desde cuando me aconsejaba cuando yo era niño. Era la única persona que cuando estaba presente en un evento donde yo hacía uso de la palabra me ponía nervioso. Yo no sabía exactamente cuál era el motivo, hasta que después me di cuenta que era ese niño que no quería ser mediocre ante su padre. Lamentablemente, mi padre falleció el año pasado y dentro de esos momentos de tristeza empecé a leer algunos chats que tenía con él y algunas publicaciones que él había hecho en mis redes sociales. Y en varias ocasiones me decía que se sentía orgulloso de mí. Tal vez cuando lo escribió yo no le presté atención, pero en ese momento fue muy importante. Fue algo que me hizo notar que ante los ojos de él yo no era una persona mediocre y era una persona que había logrado algunas cosas en la vida, en lo profesional y en lo personal. Creo que nada de eso ha sido una casualidad. Hay muchos motivos para uno poder crecer en los distintos planos de la vida, pero quiero comentarles algunos de ellos. El primero, definitivamente la educación, ¿no? Estoy convencido de que la educación es clave para poder salir adelante. Y estoy convencido que la educación que recibís desde tu casa hasta cualquiera que podrías hacer en una licenciatura, en una maestría, en un curso de educación continua, etcétera, son muy importantes. Pero sobre todo, el haberle dado yo la importancia que tenía a la educación. Los valores son fundamentales. Los valores no se negocian. Los valores que te inculcan en casa son lo que deben regirte el resto de tu vida. Y es lo que yo trato de inculcar a mis hijos en primer lugar, que ya no están tan chicos, pero sigo tratando de aconsejarlos, a mis estudiantes y a las personas que trabajan o tienen alguna relación conmigo. El punto de inflexión que tuve al formar una familia, al formar un hogar, fue, como les dije hace un momento, un Carlos antes y un Carlos después de esto. Me cambió totalmente la vida. Era haber identificado mi vocación, transformar esa vocación en pasión y hacer de eso una forma de vida. La docencia, la educación superior y el espíritu contestatario. Ese niño que borraba el bolígrafo fue creciendo con ese mismo espíritu. No dar por hecho algo porque simplemente te lo están diciendo. No importa el nivel jerárquico, no importa la posición. Si vos crees que tenés la razón, tenés que hacer prevalecer tus ideas. Si alguien te convence que estás equivocado, sin ningún problema podés dar tu brazo a torcer, no se trata de eso, pero creo que necesitamos más líderes contestatarios, más líderes que propongan, más líderes que cuestionen. No sé lo que nos depara el futuro, estamos en una situación incierta, pero sí estoy seguro de algo, que voy a seguir tratando de ser mejor y de dar lo mejor de mí para no convertirme en lo que mi padre me decía que era el peor enemigo del hombre, la mediocridad. Voy a seguir trabajando, voy a seguir esforzándome para el bien de mi familia, para el bien de todas las personas que trabajan en nuestra institución y sobre todo para el bien de todas las personas que confían en nosotros y estudian y se capacitan en nuestra universidad. Estas breves palabras espero que puedan motivarlos a ustedes a escribir el plan de vida que seguramente será la historia que ustedes contarán
en unos breves años. Y con esto quiero agradecerles por haberme permitido contarles cómo la educación ha sido el hilo conductor de mi vida. Muchas gracias.